Reciban un cordial saludo de quienes hablan. Un estudiante de la Universidad Nacional de Chimborazo, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la carrera de Medicina, que cursa la cátedra de Parasitología, dictada por el docente, el doctor Pablo Yayabán. A continuación se presenta un proyecto de investigación formativa grupal, integrado por los siguientes estudiantes: Jordán Núñez Erika Cristina, Martínez Zapata Isaac Naín, Medina Chica Ariana Guadalupe, Medina Gavilanes Cristina Yonaira y mi persona Machisela Sánchez Joseph Israel. Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se revisó una gran variedad de artículos dentro de las temáticas asignadas, y entre toda esta información bibliográfica se catalogó a 10 artículos científicos que eran relevantes para nuestro estudio. En esta ocasión se abordarán dos temas muy importantes en la comunidad médica y población en general, como son teniasis e himenolipiasis, focalizando en los puntos principales de estas parasitosis y los aspectos más relevantes de los artículos compilados, como serían los resultados, los materiales y métodos, la discusión y la conclusión. A continuación, la introducción. Teniasis. La teniasis intestinal es una parasitosis conocida desde hace siglos, con una incidencia variable según el área geográfica. Se produce como consecuencia de la infección intestinal por especies del género Tenia. Las más comunes son Tenia solium, descrita por Linnaeus en 1758, y Tenia saginata, descrita por Goethe en 1782. Pertenecen al filum Platelmintes, clase Cestoda, el orden Cyclopilidea y la familia Taenidae. La Organización Mundial de la Salud determina que el ser humano se infecta por las diferentes especies de tenias cuando consume carnes poco cocidas. Además, cuando existe una deficiencia en la cría de los cerdos, en la educación sanitaria y falta de inspección sanitaria en los lugares que proceden de carne de estos animales. Tenia solium. La teniasis o cisticercosis es una zoonosis causada por Tenia solium, endémicas en países en vías de desarrollo y reemergente en países desarrollados como consecuencia de la inmigración. Los seres humanos son hospederos definitivos del estadio adulto. Desarrollan teniasis después de comer carne de cerdo poco cocida o cruda que contenga la forma larval del parásito. Tanto las personas como los cerdos pueden desarrollar cisticercosis al ingerir huevos procedentes de un portador de Tenia solium. La cisticercosis se establece en diferentes tejidos, pero sobrevive por mayor tiempo en el sistema nervioso o el globo ocular. Lugares importantes de morbilidad de cisticercosis. En el ser humano, el cisticercosis se puede localizar, como habíamos mencionado, en el sistema nervioso central, causando así la neurocisticercosis. Esta va a ser una infección que va a ser causada por la invasión del estadio larval de Tenia solium, y va a afectar a la vida del paciente, igual a su familia. Es considerada una de las primeras causas de epilepsia. Por ello, para la detección de antígenos circulantes es importante en el diagnóstico definitivo de la neurocisticercosis, pues esto va a permitir detectar una infección activa. Bien, un punto importante a tener en cuenta es que la observación microscópica de huevos o proglótides de Tenia solium en heces muchas veces lleva a error del diagnóstico, debido a la baja sensibilidad y especificidad. Además que morfológicamente son indistinguibles los huevos de Tenia solium con los huevos de la siguiente tenia que veremos, que será Tenia saginata. Por ello se ha desarrollado un test de ELISA que detecta coproantígenos, ¿sí?, con una sensibilidad mayor al 90% y especificidad de 99,2%. Esta ha demostrado un incremento en la detección de casos de Tenia solium 9 o 10 veces más comparado con la microscopía. El tratamiento de elección consiste en medicamentos antiparasitarios como niclosamida y praziquantel,
Bien, se recomienda administrar un día antes una cena ligera sin residuos. Se recomienda un purgante salino 2 horas después de la administración del medicamento, únicamente en los casos de tenia solo, para prevenir la diseminación de los huevecillos en el intestino, esto lo cual podría conducir a una cisticercosis. Hablemos de tenia saginata. La tenia saginata es un cestodo que en su estado adulto parasita sobre el intestino delgado del hombre y en su estado larvario se encuentran los músculos del ganado bovino, que es su hospedero intermediario. Se muestra una mayor prevalencia en Europa Occidental, en Rusia, en África y América Latina, y poca incidencia en Estados Unidos. Sin embargo, se pueden dar casos debido a la inmigración que este país posee durante todo el año. El riesgo de aparición de casos se da en lugares con gran concentración de ganado vacuno y escaso saneamiento ambiental, así como la existencia de canales de alimentación expuestos a aguas negras. La contaminación con heces humanas de terrenos y aguas hace posible la infección de los animales y el hábito de ingerir carne cruda, esto es muy importante, cerrando así el ciclo y permitiendo la infección de tenia saginata. El diagnóstico de tenia saginata va a ser similar al de tenia solium. Y volvemos a mencionar que la observación microscópica de huevos conlleva un error debido a la baja sensibilidad y especificidad de esta prueba. Recordemos que los huevos son morfológicamente indistinguibles y en este caso en el diagnóstico se los denomina como huevos de tenia sp, ya que son indistinguibles los huevos de tenia saginata con los de tenia solium. El tratamiento consiste en medicamentos antiparasitarios, niclosamida y praziquantel, como habíamos mencionado igualmente en tenia solium. Aquí vamos a puntualizar en este gráfico de aquí, en el cual podemos observar el ciclo de vida de tenia solium y tenia saginata, tanto sus huevos como sus proglótides. Estos van a encontrar en este caso contaminando el medio ambiente, en este caso la vegetación que va a hallarse contaminada, el cual será consumido tanto por en este caso las vacas, ¿sí? Y los cerdos. Serán consumidos por estos y entonces la oncosfera penetrará en el intestino, en la circulación, en la musculatura. En este caso la oncosfera se forma un cisticerco en la musculatura. Al no ser tratado, en este caso si existe insalubridad con el animal, esta carne luego sería vendida en los mercados y sería consumida por la persona. Luego en el intestino, tanto tenia saginata como tenia solium completarán su fase adulta. Y las proglótides grávidas, que son las que contienen a los huevos, estos se expulsarán mediante las heces y nuevamente y así cerrando el ciclo de vida de estos dos parásitos. Aquí podemos observar lo antes ya mencionado, que son los huevos tanto de tenia saginata como de tenia solium. Aquí podemos observar a la oncoesfera, una cáscara, ¿sí? Y podemos observar el embrióforo radiado. Sin embargo, no podemos determinar si es de tenia saginata o de tenia solium. Por tanto, se le denomina como que en la muestra estudiada se observan huevos de tenia sp. Bien, a continuación hablemos de himenolepiasis. La himenolepiasis, en este caso, es una infección parasitaria cosmopolita. Su prevalencia oscila entre el 0,1 y el 58%. Es más frecuente en niños y prevalente en los países en vía de desarrollo, igual a la ateniasis, en cuyas condiciones higiénicas va a ser deficiente, y un clima templado tropical los convierte en el medio ideal para su ciclo de vida. Bien, himenolepiasis pertenece al filo Unclatelmintes, clase Cestoda,
orden Cyclopilidae, familia Hymenolepididae, el género Hymenolepis y la especie, en este caso de las cuales vamos a hablar, Hymenolepis nana y también de Hymenolepis diminuta. Bien, mencionamos que el hombre sería el huésped intermediario y definitivo. No obstante, algunos autores describen un ciclo que incluye a los artrópodos, en este caso entre ellos los cuales serían las pulgas y los gorgojos, que desarrollan el cisticercoide. Los gorgojos generalmente encontramos en los alimentos, como por ejemplo cereales, trigo, de arroz, como podemos observar aquí, se encuentran en ellos ubicados en estos alimentos que luego pueden ser consumidos por el ser humano. Y las pulgas, bueno, generalmente en las ratas, y cuando existe un medio insalubre, las ratas pueden contaminar al ser humano, en este caso las pulgas. Bien, de esta manera entonces el hombre o las ratas, como habíamos dicho, se infectan al ingerir estos artrópodos, que van a estar infectados en este caso por Hymenolepis, completando así un ciclo denominado como ciclo heteroxénico. Bien, esta entidad parasitaria provoca lesiones inflamatorias de la mucosa del intestino delgado y cuando son infecciones masivas produce alteraciones mayores en las vellosidades intestinales. Estos cambios dan lugar a una sintomatología digestiva, como por ejemplo el dolor abdominal, el meteorismo, la diarrea y bajo peso, sobre todo en niños. Y cuando la infección es masiva, los adultos pueden ser asintomáticos o manifestar síntomas leves. Bien, en este caso aquí podemos observar a los ciclos de vida de tanto de Hymenolepis nana como de Hymenolepis diminuta. Estos van a salir los huevos embrionados en las heces. Este es de Hymenolepis nana. Razón porque podemos observar los filamentos polares, que es característico de los huevos de Hymenolepis nana. Aquí podemos observar que los huevos embrionados pueden ser ingeridos por los seres humanos en los alimentos, en una agua contaminada o con las manos contaminadas incluso. Esta es una de las una vía. Tenemos otra vía, que serían que los huevos ingeridos van a ser por los insectos, en donde se va a desarrollar la fase cisticercoide. Luego el insecto van a infectar, en este caso a los humanos y a los roedores. Aquí podemos observarlo. Luego la oncosfera va a eclosionar y el cisticercoide se desarrolla en las vellosidades intestinales. ¿Sí? El escólex se va a adherir, ¿sí?, a la pared intestinal y se formará el adulto, la fase adulta, en la zona del ilion del intestino delgado. Luego los huevos se liberan a través del poro genital de los proglótides grávidos. Los proglótides grávidos se pueden desintegrar también y liberan los huevos mediante las heces, así cumpliendo el ciclo de vida, en este caso de Hymenolepis nana. En cambio, este ciclo de aquí sería el de Hymenolepis diminuta, similar al de Hymenolepis nana. Aquí están los huevos excretados mediante las heces. Nuevamente aquí podemos observar la diferencia entre ambos huevos. Bueno, Hymenolepis diminuta no presenta los filamentos polares, ¿ya? Bien, es ingerido por el artrópodo, que es el hospedador intermediario, en este caso los gorgojos o las pulgas. Las oncosferas eclosionan en la pared intestinal de este animal. Los cisticercoides en la cavidad corporal del insecto son ingeridos por los roedores y los seres humanos. El parásito se adhiere en el intestino delgado mediante su escólex. Y los proglótides grávidos, que contienen a los huevos, van a expulsar mediante las heces. Bien, hablemos de Hymenolepis nana. El ejemplar adulto de Hymenolepis nana mide entre 15 y 40 milímetros por 0,5 y 1 milímetro. Consta de un escólex, un cuello y un estróbilo. El número de proglótides oscila entre 150 y 200. Las últimas proglótides generalmente se van a desprender
Estas van a ser las proglótides grávidas, se van a desprender, se desintegran en el lumen del intestino, eliminando los huevos con las heces, ¿sí? Con la materia fecal, y pudiendo así causar autoinfección interna. Los huevos van a contener una oncosfera con 6 ganchos, aquí podemos observar sus características, con 6 ganchos, y está rodeado por una membrana con 2 engrosamientos polares, como habíamos mencionado, con 2 engrosamientos polares de los cuales surgen 4 u 8 filamentos. Esto va a ser característico de Hymenollepis nana y va a ser importante para poder diferenciar, ¿sí?, mediante el análisis microscópico, a los huevos de Hymenollepis nana con Hymenollepis diminuta. Bien, el tratamiento de primera elección sería praziquantel en dosis única de 25 miligramos. Como alternativa también se puede utilizar niclosamid en dosis de 2 gramos por día por 7 días. Bien, Hymenollepis diminuta es un cesto, el cesto adulto mide de 20 a 60 centímetros de longitud. Su escólex va a ser redondeado, ¿sí? Su escólex va a ser redondeado y pequeño, con 4 ventosas en forma de copa. Tiene un rostelo sin ganchos que se invagina en una cavidad localizada en la porción más apical del escólex. La cadena estrobilar contiene 3 porciones características de proglótides, en este caso proglótides inmaduras, maduras y los grávidos que contienen a los huevos, ¿sí? Estos últimos, al desprenderse del estróbilo, se desintegran y liberan los huevos que son eliminados junto con la materia fecal. Bien, aquí podemos observar estos huevos y vemos que son muy diferentes en Hymenollepis diminuta, y como habíamos mencionado, estos no van a tener filamentos polares, entonces es característico. Aquí tenemos una cáscara, un embrióforo, los ganchos y la oncosfera. Aquí igualmente. Esta va a ser su forma larvaria, ¿sí? Su forma larvaria, las cual en este caso tanto Hymenollepis diminuta como Hymenollepis nana es difícil también de determinar en su forma larvaria de cuál sería, qué tipo de Hymenollepis puede ser. Bien, el tratamiento de primera elección va a ser praziquantel, nuevamente en dosis única de 25 miligramos, y como alternativa se utilizaría niclosamida en dosis de 2 gramos por día durante 7 días. Saludos cordiales. Les habla Cristina Medina, estudiante de la Universidad Nacional de Chimborazo de la carrera de Medicina del tercer semestre paralelo B, quien hoy les estará hablando acerca de los materiales y métodos que fueron utilizados en 10 artículos científicos que refieren a teniasis e a iminolipiasis. Con lo que refiere a teniasis, se realizó un estudio transversal en vendedores de chicharrones del asentamiento humano Julio Tello de Lurín. Previo consentimiento informado de los participantes, se utilizó una encuesta socioepidemiológica y se recolectó muestras de sangre para detectar anticuerpos específicos a cisticerco y muestras de heces para la detección de cropoantígenos de Tenia-SP mediante las pruebas de ELISA. Las muestras se procesaron en el Laboratorio de Cisticercosis del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina de San Fernando. Para la identificación de Tenia saginata, esto se dio gracias a la atención a una paciente de 9 años, quien reportó una infección parasitaria, para lo que se realizó un examen de heces macroscópico por tamizaje de las proglótides grávidas que fueron recolectadas. También se realizó el empleo del método de la tinta china para la detección del número de ramas uterinas. Otro caso clínico que involucra la presencia de Tenia saginata es la de un adolescente que refiere que elimina parásitos en la ropa interior y heces sin tener otro síntoma, por lo que se realiza exámenes de heces y de sangre obteniendo un análisis con resultado normal. Sin embargo, en el laboratorio de microbiología, por visión directa tras tinción con tinta china
y reacción con cadena de la polimerasa directa, se confirma el diagnóstico de tenia saginata. Para hablar de tenia solium, se estimó la prevalencia de cisticercosis porcina por medio de la palpación de lengua, ultrasonido y presencia de anticuerpos en suero, antes de iniciar el programa y 3 años después de él mismo. Esto se dio en 3 regiones del estado de Guerrero. En otro artículo, para el uso de partículas magnéticas en la purificación de anticuerpos IgM contra tenia solium, se utilizaron 2 clones de MIgM, que son TSW5 y TSW8, los mismos que son específicos para proteínas de quistes de tenia solium. La generación y mantenimiento de hibridomas se realizaron según los protocolos. Brevemente, los cultivos celulares de las hibridomas se mantuvieron en medios de MEM, avanzando suplementando con suero fetal bovino al 10%, a 37 grados centígrados en CO2 al 5%. Los sobrenadantes de las hibridomas se recolectaron después de 1 a 2 semanas de incubación. Se filtraron con filtros de nitrocelulosa de 0.22 micrómetros y se almacenaron a 4 centígrados durante máximo 4 días. Para himenolitiasis, para el análisis de la infección parasitaria presentada en una estudiante universitaria de 19 años, se realizó un examen cropoparasitoscópico de concentración flotación con sulfato de zinc 1180, en donde se pudo encontrar únicamente huevos de Immunolepsis diminuta. En otro artículo se realizó un estudio observacional descriptivo retrospectivo de todos los pacientes del Hospital Poniente de El Ejido en Almería, cuyas heces fueron remitidas al servicio de microbiología y en los que se observaron huevos de Immunolepsis nana entre enero del 2000 a diciembre del 2013. El diagnóstico se realizó mediante la observación al microscopio de una gota de heces concentrada mediante el método de Ricci modificado y las muestras de sangre se concentraron mediante el test de Canot. En otro artículo fueron evaluadas 136 muestras fecales procedentes de igual número de personas mediante las técnicas de examen directo, Cato, Willis y sedimentación espontánea. Se llenó una ficha de control de cada participante con datos de identificación y clínico-epidemiológicos de interés. Para otra investigación se llevó a cabo por medio de la búsqueda de información referenciada al parásito intestinal Immunolepsis nana y su prevalencia en la población de Ecuador y de Latinoamérica. Se tomaron muestras de datos obtenidas por investigadores de campo en ciudades y provincias de varios países de Latinoamérica, donde existe mayor presencia de Immunolepsis nana, como lo son Ecuador, Argentina, Venezuela. Esto ya que son países con un alto índice de pobreza. Y por último, en un centro de salud de San Antonio de Pichincha, en la ciudad de Quito, se atendieron a 2 pacientes. Uno de ellos acudió por presentar cefalea, náuseas, dolor abdominal, cervicalgia y artralgias generalizadas, a lo que se atribuye la ingesta de comida infectada por eso es de roedor. Posterior se realizó un examen cropoparasitario en el cual dio positivo para Immunolepsis nana. La segunda paciente acudió por presentar dolor generalizado del cuerpo, artralgias en los hombros y las rodillas, cefalea, dolor de leve intensidad en el hemiabdomen inferior
y puntos vesicouterales positivos. Gracias a los resultados de exámenes de laboratorio, dio como resultado a Immunolepsis nana positivo, además de que tenía bacterias. Sin embargo, la paciente no regresó, ya que era una persona que se dedicaba al reciclaje y no tomó importancia a su salud ni a la higiene que necesita para evitar infecciones parasitarias. Mi nombre es Erika Jordán y voy a continuar con la exposición hablándoles sobre los resultados encontrados al analizar estos artículos. En todos los artículos referentes a teniasis se detectaron condiciones socioeconómicas deficientes en el entorno familiar, tales como hacinamiento, bajo nivel educacional de los padres, inadecuados hábitos higiénicos como el lavado infrecuente de las manos, la ingestión de agua de pozo sin hervir y costumbres ancestrales de comer la carne de ganado vacuno a medio cocinar, por la certeza de que así se ofrecía mayor valor nutricional. El conocimiento de la existencia de la enfermedad varía en diferentes porcentajes, teniendo así los siguientes datos. El 24% identificó a la tenia cuando se les mostró el espécimen preservado. El 6.5% identificó cisticercos en los cerdos. Se pudo observar que más del 90% de habitantes donde se realizaron los diferentes estudios tenían conocimientos de los hábitos higiénicos adecuados. El 93.9% practicaban la crianza de cerdos en libertad. De acuerdo con los síntomas neurológicos que alguna vez habían presentado los encuestados, mencionaron 18 de ellos dolores de cabeza, 12 refirieron más de una vez por semana, 13 mareos y solo 2 refirieron sufrir de ataques. Solo el 4% de los entrevistados reconocieron haber eliminado alguna vez gusanos largos y planos, y 5 refirieron tener familiares que también eliminaron gusanos. Ninguno refirió diagnóstico de cisticercosis ni antecedentes familiares de dicha enfermedad. El 24% desconocía la relación de la enfermedad con el consumo de carne de cerdo y la forma de contagio. En los artículos analizados sobre helmintiasis, la mayoría de los casos fueron confirmados mediante un estudio coproparasitario. Algunos de ellos se contagiaron por tener contacto con heces de rata y la gran mayoría vivía en condiciones de contacto con diferentes agentes contaminantes, donde era notable condiciones higiénicas deficientes. La sintomatología que presentaron en la mayoría de los casos incluyó tanto aquellos de índole digestivo como aquellos de tipo general o alérgico. En cuanto a la distribución por grupo de edades, se encontró que los niños menores de 5 años resultaron más afectados, aunque se diagnosticaron casos en todos los grupos. Considerando todos los casos de himenolopiasis diagnosticados, no hubo diferencias con relación al género. Los diversos tipos de climas secos y fríos no son factores que impiden el desarrollo de parasitosis intestinales, si bien los géneros identificados difieren de las prevalentes en climas subtropicales o tropicales. En los casos estudiados se puede observar que existe mayor prevalencia de Hymenoptera diminuta. El tratamiento utilizado en su mayoría fue praziquantel. Se consideró que las personas que viven en la misma residencia posiblemente también deban ser evaluadas y tratadas, debido a que la infección se puede propagar fácilmente de una persona a otra. Las afecciones que se presentaron a raíz de esta infección incluyeron molestia abdominal y deshidratación por la diarrea prolongada. Compañeros, a continuación vamos a hablar acerca de la discusión. De este tema me encargaré de explicarles yo, Isaac Martínez. En base al estudio realizado en cada uno de los artículos científicos revisados, podemos destacar los siguientes aspectos. En cuanto a nuestro tema de teniasis, esta es una enfermedad parasitaria intestinal causada por las formas adultas de cestos del género Taenia. En el ser humano, la teniasis es producida tanto por la Taenia solium y la Taenia saginata.
Como pudimos observar en cada uno de los artículos, es una cestodiosis de distribución mundial, principalmente en zonas donde los animales tienen acceso a las heces humanas. En los estudios que pudimos destacar, esto se da principalmente en los lugares de Latinoamérica. Se da principalmente por el maltratamiento de la comida en la calle. En cuanto a las medidas profilácticas para evitar la tianiasis, son sencillas y podemos destacar algunas. Las principales serían evitar comer carne cruda o mal cocida y también evitar comer en la calle, establecer adecuados controles sanitarios en los mataderos y frigoríficos, suministrar educación sanitaria y mejorar las condiciones socioeconómicas de las áreas afectadas, y también podemos destacar que administrar el tratamiento específico a los pacientes teniásicos para eliminar el parásito y evitar su propagación de los huevos a autoinfestación. Esto es en cuanto a nuestro tema de teniasis en su discusión. Continuando con esta discusión, vamos a hablar acerca de la himenopeliasis en nuestra discusión. En cuanto a este tema, la himenopeliasis está causada por dos especies de céstodos, los gusanos planos, Hymenopiasis nana e Hymenopiasis diminuta. En cuanto a la primera, la diminuta, es un cestodo de los roedores que se observa en poca frecuencia en los seres humanos y es más frecuente en roedores, donde pudimos analizar que su distribución es mundialmente y en áreas templadas la incidencia es mayor en los niños y en grupos institucionales. En cuanto a nuestra Hymenopiasis diminuta, aunque es menos frecuente, ha sido reportada en varias zonas del mundo. Según la revisión bibliográfica en cada uno de nuestros artículos científicos, se da principalmente en Países Bajos y en algunos países tales como Estados Unidos, Latinoamérica, África, etc. En cuanto a nuestro diagnóstico, depende de la demostración de los huevos en el espécimen fecal. Las técnicas de concentración y los exámenes repetidos aumentan la probabilidad de detectar la infección ligera. Las características clínicas que podemos observar son que las infecciones de Hymenopiasis nana y diminuta usualmente son asintomáticas, es decir, que no muestran síntomas. Las infecciones severas por nana pueden causar debilidad, dolor de cabeza, anorexia, dolor abdominal y también la diarrea. En cuanto a nuestro tratamiento, la droga de elección es frecuente y el diagnóstico depende de la demostración de los huevos en el espécimen fecal, donde se va a tomar muestras de heces que luego se llevadas al laboratorio para observar si es que hay presencia de huevos. Las técnicas de concentración y los exámenes repetidos aumentan la probabilidad de detectar las detecciones ligeras. Esto es en cuanto a nuestra discusión que podemos observar en todos los artículos científicos de nuestros dos temas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ariana Medina y voy a proceder a terminar nuestro trabajo con la exposición de las conclusiones a las cuales hemos llegado en nuestro grupo. Primero, con respecto a la teniasis, después de haber realizado la revisión bibliográfica del presente trabajo, se concluye que la teniasis es una enfermedad parasitaria intestinal causada por la forma adulta de los parásitos helmintos de la familia Taenidae, dentro de la cual, recordando, existen dos especies presentes de manera patógena en el ser humano, que son la Taenia solium y la Taenia saginata. Se concluye que la Taenia saginata tiene una distribución mundial, sin embargo es más frecuente encontrarla en áreas donde se ingieren carnes poco cocidas y sin regulaciones sanitarias. Además, hemos llegado a la conclusión que es de suma importancia que el personal de salud que labore tanto en consultas asistenciales como en laboratorios diagnósticos, deben tener muy en cuenta ellos la referencia que emiten los pacientes de haber expulsado fragmentos o parásitos completos, lo cual va a constituir un importante punto de alarma para la búsqueda activa de infecciones parasitarias. También debido a la incidencia que hemos visto dentro de los artículos consultados del hecho de consumir carnes poco cocidas o sin regulaciones sanitarias, como podemos ver en la imagen, dentro de la transmisión de esta enfermedad, se concluye que es apropiado realizar controles sanitarios en cerdos de los camales, tanto formales como clandestinos, así como incluir en futuras investigaciones estos análisis.
Finalmente, se concluye que es de suma importancia, como se ve aquí, el incrementar la promoción de salud en las comunidades, sobre todo rurales, en función esto de prevenir o controlar la transmisión de las parasitosis intestinales en general y de la teniasis en particular. Con respecto a nuestro segundo tema de revisión, que es la himenolipiasis, después igualmente de haber realizado la respectiva revisión bibliográfica sobre el tema, se concluye que esta es una infección parasitaria cosmopolita, cuyo agente etiológico es el Céstodo immunolepsis nana. Basado en los datos de los artículos consultados, se concluye que la immunolepsis nana es el céstodo más común presente en los humanos, estimándose una prevalencia de alrededor del 0.1% hasta el 58%. Además, esta entidad parasitaria provoca lesiones inflamatorias de la mucosa del intestino delgado y cuando estas infecciones pasan a ser masivas, produce alteraciones mayores en las vellosidades intestinales. Estos cambios pueden dar lugar a una sintomatología digestiva tal como dolor abdominal, diarrea, bajo peso, sobre todo en niños, y cuando la infección llega a ser masiva, se refiere que los adultos pueden llegar a ser asintomáticos o presentar manifestaciones leves de síntomas. Se evidencia también a través de la información encontrada que existe una prevalencia de himenopsis nana en comunidades dentro de Latinoamérica, esto sobre todo asociada a diversos factores tanto sociales, económicos, climáticos. Dentro de estos vemos, por ejemplo, aquí en esta imagen, los niños todavía están acostumbrados a comer y servirse sus alimentos directamente de la tierra, lo cual es sobre todo ya que estos países se encuentran en vías de desarrollo y no han encontrado todavía un auge de avances sociales y sanitarios. También en el presente trabajo concluimos que la incidencia del parásito es aún mayor en niños, sobre todo en edades de 1 a 10 años, y esto debido a que los niños en estas edades, como por ejemplo en esta imagen, se encuentran en su etapa escolar y muchos de ellos viven en comunidades sin acceso a los servicios básicos tales como agua, luz y sobre todo el alcantarillado. Por lo tanto, evidenciando todos estos factores, se puede concluir que uno de los causantes primordiales de la transmisión de la parasitosis es la deficiencia de la higiene como tal. En razón a esto, concluimos la importancia de reafirmar e incrementar la promoción de salud en las comunidades rurales, esto en función, una vez más, de prevenir o controlar la transmisión de las parasitosis intestinales. Para concluir con nuestro trabajo de investigación, en esta diapositiva hemos colocado la bibliografía de los 10 artículos revisados para poder realizar el presente trabajo. Eso es todo, muchas gracias.